Acuerdo de San Nicolás, como decía Orlando, no es muy estudiado, así como muchos aspectos de la historia argentina. Y es muy notable cuando yo tengo alumnos en la universidad, el primero o segundo año, y es increíble las lagunas que tienen sobre el conocimiento histórico de Argentina. ¿Sí? Ya no estamos hablando ni de Europa ni de Asia, sino de la propia Argentina, y sobre todo lo que tiene que ver con la organización constitucional de Argentina. Claramente, lo que fue la batalla de Caseros marca un quiebre en la historia argentina, eso todos los historiadores lo reconocen como tal, lo que ha significado, porque hay un antes de Caseros y un después de Caseros, visiones negativas o positivas, pero esa idea persiste como un quiebre, pero justamente a partir de esa batalla comienza ya efectivamente la organización constitucional de Argentina. Tengamos en cuenta que hubo dos constituciones fallidas en Argentina, las de 1819, 1826, ambas unitarias, la del 19 bastante monárquica, es decir, había que hacer unas pocas modificaciones para que constituyera una monarquía, pero era republicana, digamos, en apariencia. La de 1826 sí ya era netamente republicana y unitaria, pero esas constituciones ni siquiera llegaron a ponerse en vigencia. ¿Sí? Fueron aprobadas por convenciones constituyentes, pero nunca llegaron a tener vigencia. Que son antecedentes de la Constitución actual. Es decir, hay varios artículos que fueron tomados de esas constituciones, pero que claramente fueron experiencias fallidas. En 1831, el 4 de enero, se firma el primero de los pactos preexistentes de la Constitución. Es decir, claramente hay dos pactos preexistentes a la Constitución que se mencionan en el preámbulo como algo genérico, que uno es el Pacto Federal de 1831, el otro el Acuerdo de San Nicolás. Es decir, son los dos grandes pactos preconstituyentes que van marcando cómo va a ser esa Constitución federal. El Pacto Federal de 1831, que en principio firman 4 provincias, es decir, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, indicaba que en algún momento se iba a convocar un Congreso Constituyente de carácter republicano y federal, que iba a tener 2 diputados por cada provincia, y que cuando estuvieran dadas las condiciones de paz se iba a hacer eso. Bien, uno de los que debería haber impulsado, ¿no?, esa organización constitucional era Juan Manuel de Rosas, ¿no?, que era gobernador de Buenos Aires, y que sin embargo sistemáticamente él se va a convertir en el obstáculo para la organización constitucional. Porque el argumento de él era, uno, tenía que haber condiciones de paz. Lo cierto es que él, de la política exterior que hace, es generar permanentemente conflictos. Pero bueno, supongamos que hay una cuota de él y otra cuota externa de los conflictos exteriores, pero el otro argumento, que se lo dijo por carta a Facundo Quiroga, es: primero, cada provincia debería organizarse a sí misma con una constitución para después, en Argentina, recoja todo eso y hacer una constitución nacional. Desde el abstracto es claro, es decir, ese fue el proceso en Estados Unidos, por ejemplo. Cada una de las antiguas 13 colonias tenía su propia constitución y después, con todo ese bagaje de esa experiencia, la volcaron a la Constitución de 1787. Pero la objeción que yo pongo es: tuvo 17 años como gobernador y en ningún momento planteó una constitución para la provincia. Es decir, ¿qué había entonces? Había como una especie de costumbre constitucional, es decir, había hábitos, había costumbre, pero no había un texto constitucional de la provincia de Buenos Aires. De hecho, en algún momento, cuando se hace la constituyente de 1853, uno de los constituyentes dice: no, pero primero hagamos el... Dije: no, ya basta, estamos acá reunidos, hagamos de una vez la constitución. Ahora bien, Rosas articuló todo un sistema, es una figura muy particular, porque si bien se proclama federal, él en la práctica es un unitario. Es decir,
primero, le resultaba cómodo no tener una constitución ni un gobierno nacional. Y que si bien se lo llamaba jefe supremo de la Confederación Argentina, en realidad ese cargo no existía. Y lo que sí tenía, delegado por cada provincia, era el manejo de las relaciones exteriores. Como no había un poder ejecutivo nacional, y cada provincia, si por sí misma manejaba la diplomacia, era bastante engorroso. Es decir, cada gobierno provincial manejando su cuerpo diplomático y sus relaciones era bastante engorroso. Entonces la práctica era que los distintos gobernadores delegaban en el gobernador porteño el manejo de las relaciones exteriores. Lo cierto es que toda esta historia comienza el 1 de mayo de 1851. Ahí es donde justo José de Urquiza hace lo que se conoce como el pronunciamiento. Y él dice: yo no voy a delegar más el manejo de las relaciones exteriores en Rosas, sino que la provincia de Entre Ríos reasume el manejo de sus relaciones exteriores. Lo cual era algo absolutamente legítimo. Así, si yo concedo, también puedo retirar. Bueno, a partir de ahí comienza toda esta historia de considerarlo a Urquiza como un traidor, un loco unitario. Pero ¿cuál era el objetivo de Urquiza? Era finalmente, de acuerdo al Pacto Federal de 1831, ponerlo en práctica. Eso, por ejemplo, esta idea la encontramos en un librito que está bastante olvidado, que era el de Sarmiento, se llamaba Argirópolis, que siempre nos quedamos con la anécdota de que él proponía a Martín García como capital. Ahí nos quedamos con eso. Pero en realidad Sarmiento era bastante vivo, bastante pícaro, y él lo que decía es: si ponemos a Martín García como capital, que además estaría buena porque no habría muchos edificios, si la ponemos como capital, el centro geográfico y político va a ser la provincia de Entre Ríos, porque incluiría a Paraguay y Uruguay en los Estados Unidos de América del Sur. Pero más allá de esa anécdota de Sarmiento, lo cierto es que Urquiza, a partir de ese pronunciamiento, establece una serie de alianzas políticas con la provincia de Corrientes, el gobernador Virasoro, con el Imperio de Brasil, con el Partido Colorado Uruguayo. Entonces decide formar el ejército grande, compuesto por 25.000 soldados. No era poca cosa. 25.000 soldados para, primero, resolver el problema en la República Oriental del Uruguay, donde había el sitio de la ciudad de Montevideo, y después, ya con todo ese ejército, atravesar el Paraná e ir a combatir contra las tropas de Rosas. Esa batalla fue bastante rápida. ¿Sí? El ejército de Rosas se descompone rápidamente. Hubo un poco más de 100 muertos. A ver, 50.000 soldados combatiendo y hubo un poco más de 100 muertos. Después sí, el ejército de Rosas se desbanda y hace una serie de saqueos a la ciudad de Buenos Aires. Lo cierto es que a partir de ahí se abre todo para la organización constitucional. Ahí es donde Urquiza se instala en la antigua Casa de Rosas, que estaba en Palermo. De hecho, donde actualmente está la estatua de Sarmiento en Palermo, ahí era el lugar donde antiguamente se ubicaba no solo la Quinta de Rosas, sino la habitación de Rosas. ¿No? Por eso dijimos, vamos a poner acá esta estatua como recordatorio. Y ahí Urquiza, primero se cambia el gobernador de Buenos Aires, que va a ser Vicente López y Planes, el autor de nuestro himno, que además fue presidente provisorio de Argentina cuando renunció Rivadavia. Pero ahí primero decide delegar varias provincias en manejo de las relaciones exteriores en Urquiza. Bueno, había caído Rosas, había que manejarse diplomáticamente con otros países, y ahí Vicente López como gobernador porteño, obviamente Urquiza a sí mismo, Santa Fe y Corrientes delegan en Urquiza el manejo de las relaciones exteriores, lo que se conoce como el Protocolo de Palermo, y deciden convocar a
los 14 provincias que conformaban Argentina para decidir, bueno, nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cómo vamos a organizar la Argentina? De acuerdo al Pacto Federal de 1831. Y ahí es donde deciden que en mayo de 1852 se van a reunir en esta ciudad, ¿sí? Que fuera fronteriza entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe. Deciden reunirse aquí, no vienen los 14 gobernadores, algunos delegan en Urquiza la representación. Uno de los que va a estar es Vicente López como gobernador porteño. Digo porteño porque en ese tiempo no había lo bonaerense y lo porteño, ¿no? Y ahí es donde se decide este acuerdo de San Nicolás, que fue bastante discutido. No fue algo fácil entre las 14 provincias. Se ponen de acuerdo, sí, vamos a convocar un congreso constituyente en la ciudad de Santa Fe, de acuerdo a las pautas que establece el Pacto Federal, es decir, 2 diputados por provincia. Pero por otro lado se decide otorgar a Urquiza un cargo provisorio, director provisorio de la Confederación Argentina. Este nombre, Confederación Argentina, es uno de los nombres oficiales de Argentina, ¿no? La República Argentina, Confederación Argentina y Provincias Unidas, ¿no? Y se decide otorgarle a él este cargo de director provisorio, y acá vamos a encontrar algunos puntos que van a ser muy polémicos en su tiempo. Uno es, bien, como director provisorio va a tener el manejo de las aduanas. Ahí encontramos un punto crucial de la historia argentina. Porque, ¿cuál era la aduana más importante? La de Buenos Aires. Que por ahí pasaba el 90% del comercio internacional. Y esa aduana, al ser provincial, todo lo que se recaudaba era para el gobierno de la provincia. Y ahora se le daba a Urquiza, tanto el director provisorio. Ahí ya hay una señal de alarma del gobierno porteño, ¿no? Perdemos una fuente de ingresos. Se estima que más o menos el 75% de los ingresos del Estado provincial era la aduana. O sea, era prescindir del 75% de los ingresos, ¿no? Pero también en ese acuerdo se decide, bueno, vamos a abolir las aduanas interiores, porque hasta 1852 todas las provincias tenían aduanas interiores, es decir, si íbamos de acá hasta Jujuy, teníamos que ir pasando por cada aduana provincial, con lo cual se encarecían todos los productos hasta llegar a Jujuy, pasando por cada aduana provincial, además de una serie de impuestos que se iban pagando, con lo cual eso aumentaba astronómicamente los precios de los bienes. Ya sea que procedieran del norte o que fueran hacia el norte u otras provincias. Más allá de lo azaroso que era viajar en ese tiempo, porque había mucho bandidaje, no había ni remotamente caminos establecidos, había malones, era muy aventurado viajar y tardaba varios meses. Entonces se decide esto de las aduanas, se habla de la libre navegación de los ríos, que esta era una de las grandes demandas que había, sobre todo de las provincias del litoral, ¿no? Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, que querían la libre navegación de los ríos. Y por otro lado, otra cuestión es que se va a crear, en virtud de este acuerdo de San Nicolás, un Consejo de Estado que de alguna forma acompañaba a Urquiza, porque tengamos en cuenta que no había un poder legislativo. Es decir, había un poder ejecutivo provisorio, pero no había un poder legislativo. Entonces se decía, bueno, vamos a crear un Consejo de Estado que va a asesorar a Urquiza. ¿Cuántas veces se reunió? Pero bueno, y mayormente compuesto por antiguos rosistas, ¿no? Había que incluir a la gente del antiguo régimen. Lo importante es que de acuerdo a este pacto, este acuerdo de San Nicolás, ahí se decide establecer las bases de lo que va a ser esa convocatoria del Congreso.
Es decir, finalmente, sí, bueno, va a ser en Santa Fe, a partir de tal fecha va a comenzar, es decir, cada provincia va a elegir 2 diputados, qué va a pasar con los recursos de la aduana. Si se empieza a dar forma a estas 14 provincias que estaban muy dispersas, y no había nada que las uniera más allá de una historia común, de un pasado común, de haber compartido guerras, ¿no? Guerras exteriores, interiores, pero que aún no había un concepto de qué era ser argentino. Esto es muy interesante porque recién a partir de la década del 70, de 1870, empieza a forjarse la idea de la argentinidad. Es decir, antes, ¿cómo se identificaban las personas? Por la provincia. Soy riojano, soy mendocino, soy correntino. No, esto de decir soy argentino era muy forzado todavía. Es decir, no existía esta idea de ser argentino. Entonces, esto es lo importante del Acuerdo de San Nicolás, porque realmente sienta las bases y dice, bueno, confirmamos lo que establece el Pacto Federal de 1831, vamos a organizar las rentas de este modo, es decir, las aduanas, y que cada provincia va a elegir 2 diputados. Bueno, el Acuerdo de San Nicolás, las distintas legislaturas provinciales lo fueron aprobando, ¿no? Desde el requisito que se pedía. Va a haber una que va a ser un poco díscola, que fue la legislatura de Buenos Aires, que se va a oponer. Básicamente, que se imaginará la aduana no era algo aceptable, y por otro lado, que la provincia de Buenos Aires fuera representada igualitariamente que otras provincias. Ya en ese entonces se estima, porque no había ningún censo, ¿no? Era bastante a ojo, pero se estima que por lo menos el 30% de la población vivía en la provincia de Buenos Aires. Entonces la demanda porteña era, bueno, si somos el 30%, vamos a tener el 30% de los diputados en el Congreso Constituyente, ¿no? Esa era la demanda. Pero bueno, tanto el Pacto Federal como el Acuerdo de San Nicolás establecen esa representación igualitaria de cada provincia, y eso es lo que genera que la legislatura porteña, cuando se empieza a ver en los debates que se producen en junio de 1852, que estaban por rechazarlo, al Acuerdo de San Nicolás, ahí es donde se decide clausurar la legislatura, y esto Bartolomé Mitre, Vélez Sarsfield como diputados oponiéndose, ahí es donde se decide cerrar la legislatura. Vicente López sigue un poco más como gobernador, y finalmente Urquiza se pone a sí mismo como gobernador porteño. Es decir, él era gobernador de Entre Ríos, gobernador porteño y director provisorio de la Confederación. Ahora bien, más allá de que la provincia de Buenos Aires después no forma parte del Congreso Constituyente de 1853, las otras 13 provincias sí se van a reunir en Santa Fe de acuerdo a lo establecido en el Acuerdo de San Nicolás. De la importancia histórica de este acuerdo, porque, como dije antes, el preámbulo habla los pactos preexistentes. Esos son el Pacto Federal y el Acuerdo de San Nicolás, ¿no? Entonces, por eso tiene esta importancia tan clara, y que más allá de ratificar lo que se había establecido en 1831, era también empezar a organizar un poco cómo se iba a manejar la Confederación Argentina hasta que tuviera autoridades constituidas de acuerdo a la Constitución. Es decir, establece algunas reglas de convivencia, de gobierno mínimas, ¿no? De cómo se iba a manejar la Confederación Argentina hasta definitivamente tener la Constitución, que fue la de 1853. Me imagino que esto algunas dudas estará despertando, así que quedo a disposición de ustedes para comenzar esta charla. Sí, a su iniciante charla quisiera añadirle, si usted me permite, 2 o 3 cositas. Obviamente nosotros como sannicoleños somos defensores del acuerdo. Nos distingue en el país. Usted habló de la representación en rosas de las representación internacional.
Eso lo pierde el directorio cuando cae en la batalla Cepeda. Cuando se pierde la última autoridad nacional, a partir de ahí empieza la barbarie del interior del país. Como usted dijo, cada provincia helada por su cuenta. Empiezan a aparecer las primeras constituciones provinciales. La primera constitución provincial que aparece en el país era de Córdoba, con Bustos. Entonces, cuando desaparece la autoridad nacional con la batalla de Cepeda, el resto de las provincias reconocen en Buenos Aires, debido al poderío económico, como usted dijo, de la aduana, que era una esponja, absorbía todo, no solamente lo que iba al exterior, sino que lo que venía del interior, y le otorga al gobernador de la provincia de Buenos Aires la representación internacional. Que no es solamente a Rosas. Los gobernadores anteriores de Rosas, Piamonte, Brown, también tuvieron la representación internacional. Y Rosas, claro, no soy rosista, soy lector de historia. Rosas cada tanto pedía confirmación. Entonces, el primero, cuando pide la confirmación, Urquiza dice, no, basta, hasta acá llegaste, de acá adelante, la vamos a representar nosotros. Porque Urquiza también tenía intereses creados. Quería sus propias aduanas, tenía sus propios sanaderos, tenía sus propios puestos. Urquiza era el Rosas del interior del país. El gran valor, además de todo lo que usted comentó, del acuerdo de San Nicolás es todos los demás pactos, incluso los preexistentes que figuran en la Constitución Nacional, tuvieron cláusulas secretas. Esas cláusulas secretas eran financiamiento en pesos de la aduana porteña, transporte de ganado en pie para alimentar a otras provincias, o mantenimiento de los ejércitos. El primer acuerdo que no tiene cláusulas secretas es el acuerdo de San Nicolás. Claro, me estoy acordando del Tratado de Venegas, por ejemplo, tiene las cláusulas secretas. El Tratado de Venegas es la primera aparición pública de Rosas. Claro. Él pone el ganado de su propia hacienda para garantizarle a Santa Fe, le dice, vos quédate tranquila, nosotros te vamos a dar ganado para que vos les des de comer a tus muchachos. Crea la figura del primer comandante jefe de las tropas, que se le da el poder Urquiza. Además, con esto termino, discúlpame, el pueblo de Buenos Aires, que empezó a recelar de Urquiza, hace su entrada triunfal luego de Caseros, en el mismo día que se conmemoraba la batalla con la que Argentina le había ganado la última guerra al Brasil. Y él entró con el poncho colorado federal, poncho colorado, con el sombrero y una banda bañada en oro, y el Estado Mayor era todo brasileño. Eso terminó hasta el perro venía con una parada, hasta el perro de Rosas traía una capa colorada. Y eso terminó de alejar a los porteños de Buenos Aires, incluido Mitre, que Mitre también es otro traidor, porque Urquiza quiso comprar a Mitre, todo hombre tiene su precio, y el precio de Mitre seguramente hubiera pretendido ser mayor, y sin embargo, no se unió a Rosas. Perdón, a Urquiza, discúlpame. Sí, a ver,
obviamente comparto. Urquiza es una figura que está entre los dos tiempos, porque es un caudillo. Como los nicoleños. Nosotros somos, discúlpame, nosotros somos una ciudad límite, somos una ciudad limítrofe. Todavía somos una ciudad limítrofe. Tenemos muchas cosas que nos asemejan a los porteños, todavía cuando uno va al interior. Yo he tenido oportunidad de ir, de conocer el interior porque tengo varias edades de escritor y he editado el Congreso de Escritor. Y le dicen, ahí viene el porteño, me decían a mí. Yo no soy porteño, yo soy nicoleño. Entonces, todavía es una ciudad límite, San Nicolás. San Nicolás tiene algunas calles cuyos nombres trabajaban para los dos bandos. Eran todos aquí, eran grandes productores de caballos. Y vendían caballos a los dos ejércitos. El que traía la plata llevaba los caballitos. Fueron unitarios o fueron federales. Y hoy varias calles de San Nicolás llevan sus nombres. O la avenida Falcón, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, pero Falcón. ¿Cómo? O la avenida Falcón, que no tiene absolutamente nada que ver con nosotros, Falcón, pero fue un personaje muy importante de lo que fue la ciudad de Buenos Aires. Pero con nosotros no tiene absolutamente nada que ver Falcón, porque fue un, son las dos ópticas, ¿no? un comisario de Ciudad de Buenos Aires. Mucho menos que Falcón tiene Garibaldi. Son las dos. Sin embargo, Lo que Garibaldi voy es que está considerado un héroe nacional. Urquiza es una figura que va entre dos tiempos, porque era un típico caudillo federal. De hecho, él asume como gobernador en 1842, es decir, 10 años antes de la batalla de Caseros, y era parte del mundo del federalismo entrerriano. Pero él, a su vez, es una figura que entra en el nuevo tiempo, es decir, en la etapa de la organización nacional. Es una figura intermedia en cuanto a su concepción de la política, es decir, por un lado era el típico caudillo provincial, que tenía todo su séquito, que tenía el perro Purvis, al cual Sarmiento no le tenía mucha simpatía. Pero por otro lado es la figura que empieza a organizar Argentina, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ahí entendemos por qué Alberdi se pone del lado de Urquiza. Dice, bueno, es el caudillo que hay y es el que tenemos, y no tiene el menor sentido de estar esperando la figura perfecta, ¿no? Es decir, es lo que tenemos. El primero en ver a Urquiza como una figura que podía derrocar a Rosas fue Esteban Echeverría. Cuando estaban en Montevideo, puede ser que estaban exiliados. Ya en 1846 dice, Urquiza es la figura que tiene que derrotar a Rosas, ¿no? Y todavía era bastante temprano. Él lo ve 5 años antes que todo el resto. Lo que pasa es que, bueno, es una figura muy interesante porque tiene un pie en el pasado del caudillismo, y otro en la organización nacional. Entonces nunca llega a conformar a ninguna de las partes en ese sentido. Pero sí, claramente desde lo simbólico, Urquiza cometió muchos errores. Uno era más que el poncho, era el de obligar a la población de Buenos Aires a seguir usando la cintilla pulsón. Ese era todo un símbolo del rosismo, ¿no? De adhesión, y que Rosas lo que buscaba siempre era un nivel de obsecuencia muy alto. Es decir, las provincias sí le delegaban el mandato de las relaciones exteriores, pero era algo que debían hacer, no era que, ¿qué opinas? No, ustedes me tienen que demostrar lealtad absoluta, ¿no? Es decir, no era algo que había mucha posibilidad de opinión. Por eso, cuando Urquiza dice, no lo voy a hacer, ahí es cuando lo consideran un traidor, loco, salvaje, unitario, y empieza toda una campaña muy fuerte contra él. Ahí, esto que usted dice de Mitre es muy interesante, porque ahí se ve el peso económico del puerto de Buenos Aires. Porque en un momento Urquiza decide sitiar a la ciudad de Buenos Aires para obligarla a enviar sus diputados al Congreso Constituyente. Es un sitio que duró 6 meses, con Hilario Lagos.
Ahora, ¿cómo lo resuelve la ciudad de Buenos Aires? Obviamente forma un ejército, ahí estuvo Mitre, ahí es donde le pegan el balazo en la frente y queda con esa marca a lo largo de toda la vida, pero Buenos Aires tenía una gran fortaleza que era el puerto y el comercio que eso generaba. Entonces decían algo bastante civilizado. De los comerciantes ingleses y franceses. Pero más allá de eso, la renta de la aduana. Hace algo bastante civilizado. En vez de matar gente, la compra. Entonces empieza a comprar a la escuadra que hacía el bloqueo en el río, ¿no? La compra. Decide empezar a comprar a los soldados de Hilario Lagos. Dice, bueno, no es tan mala idea, ¿no? Porque claro, tenía el respaldo económico para poder hacerlo. De hecho, la Confederación Argentina, esas 13 provincias, siempre tuvieron un gran problema económico, financiero, porque no tenían forma de sostenerse económicamente. ¿Cómo crear un Estado argentino si no tenía ingresos suficientes, ¿no? A tal punto este tema de la aduana fue crucial que nosotros siempre hablamos de la reforma de 1860, pero hubo otra reforma posterior. ¿Algún abogado en la sala? 66. 66, muy bien. Ya es profesor de Historia Constitucional. 66, que ahí se discute justamente la eliminación de una cláusula transitoria que en el Pacto de Unión Nacional o el Pacto de San José de Flores, cuando se decide, bueno, Buenos Aires pierde la segunda batalla de Cepeda y ahí se integra la Confederación Argentina, se decide, bueno, pero las rentas de aduanas se van a asegurar por 5 años para la provincia de Buenos Aires, a partir de 1861. ¿Sí? Lo que recauda en 1861, esa suma se congela por 5 años hasta 1866. Entonces, después se convoca ese Congreso Constituyente para reformar eso, y ahí es donde queda algo también muy actual, que son las retenciones, los derechos de exportación. Lamentablemente esas actas se perdieron. O sea, esto de perder documentación no sabemos a quién se lo cedieron, pero no importa. Pero es muy interesante, y me parece muy interesante esto del acuerdo, de que son parte de la provincia de Buenos Aires, pero están al lado del acuerdo de San Nicolás, ¿no? Que obviamente se entiende perfectamente, y ahí es donde este acuerdo se convierte en algo bastante rechazado por la élite porteña, ¿sí? Tanto de los antiguos unitarios como de los emigrados liberales que vuelven, como de los antiguos rosistas. Es decir, se forma un bloque en la ciudad de Buenos Aires de rechazar en su totalidad el acuerdo de San Nicolás. Bueno, pero es parte de nuestra historia y creo que es importantísimo conocer eso, cómo por eso juega. nace el 11 de septiembre. Claro, esa es la revolución que que se da en la ciudad de Buenos Aires, es el 11 de septiembre de 1853, y que hoy la estación 11 lleva el nombre en homenaje Sí. al 11 de septiembre. A ver, Además, ahí- permítame otra cosita. Usted Sí. dijo que quizá fue un personaje de 2 tiempos. Fue el primero en la historia argentina que dijo ni vencedores ni vencidos. Y sin embargo, fusiló. Y fusiló, pretendió fusilar de espaldas, Sí, como son los fusilados de acuerdo con la Constitución Nacional, los traidores a la patria. sí, pongamos en contexto eso. Urquiza, cuando avanza sobre Buenos Aires, incorpora a antiguos soldados de Rosas a la fuerza. Los va a comprar. No, la fuerza fue. Eso es lo que se conocía como la división Aquino. Aquino era el comandante de esa división. ¿Qué pasa? Cuando se están acercando a la batalla de Caseros, lo agarran a Aquino, les cortan la cabeza, que era la práctica habitual además de degollar, no era... Sí, era tropa de Mitre. Mitre era el jefe directo. Claro, y Se ahí salva por minuto. la sanción que se establece es matar a todos los miembros de esa división. A ver, no es que los argentinos cambien después de la batalla de Caseros y se convierten en seres virtuosos
respetuosos de la Constitución, el derecho y la República, seguían siendo básicamente los mismos salvajes que antes, ¿no? Es decir, el tema de la sanción militar, que hoy a nosotros nos parecería aberrante, pero en ese tiempo era bastante habitual eso. Lo que pasa es que era, por un lado, sanción, pero también era disuasión. Es decir, ojo con rebelarse, porque les va a pasar lo mismo. Sarmiento retrata eso, porque además los cuelgan a lo largo del camino a la quinta de Palermo. O sea, como, ojo con que se rebele con esto. Pero el tema de degollar a una persona, decapitarla, colocar la cabeza en una pica en medio de la plaza, eso fue una práctica habitual. Antes, durante esa etapa de Caseros y varios años después. O sea, era un elemento bastante fuerte de disuasión que después se fue atemperando con el paso del tiempo, pero tengamos en cuenta que no es que el 4 de febrero de 1852 todos nos volvimos seres ilustrados, responsables cívicamente y respetuosos del derecho, sino que era la misma población de antes. Hay que ubicarlo en ese contexto. Bueno, de hecho, la cabeza de Juan Moreira también está en algún museo guardado, y bueno, pero era parte de eso de degollar. Hay varios autores de la época, Sarmiento, Luz Mancilla, Hudson, que decían que eso de degollar venía de la práctica del saladero, del matadero. Es decir, el gaucho degollaba las vacas, ¿no? Y bueno, con total naturalidad se reclutó gente de los saladeros para participar en las guerras, y bueno, así como antes degollaban reses, ahora podían degollar personas con mucha maestría. Es muy propio, usted, Ricardo, que estudió historia en Praga, sabrá decir, no sé si es muy propio de los argentinos o de todo estudiante de historia en el mundo, esto de querer interpretar la historia con buenos y malos todo el tiempo, ¿no? A favor y en contra de Urquiza, o sea, todo el tiempo ponemos, es muy propio también de la historiografía revisionista, el hecho de romper todo lo que son los mitristas y tratar de imponer la lógica nueva. No sé qué interpretación hace usted acerca del estudio en sí de la historia. Bien. Y la objetividad, si es que existe. Sí. Bien. Lo que pasa es que, por un lado, Mitre no solo fue presidente y político y director del Diario de la Nación, que no es poca cosa, sino además él fundó lo que hoy llamamos la Academia Nacional de la Historia. Y el objetivo de Mitre era formar también una historia de la nacionalidad argentina, porque a ver, estábamos creando un país. Y acá hay una paradoja: los liberales crean el Estado argentino, ¿no? Hay algunos ¿cómo son los creadores del Estado? Sí, crea el Estado argentino. Es decir, era toda una paradoja que creaban el Estado a la vez que trataban de limitarlo en su poder, ¿no? Pero el liberalismo es el que crea el Estado argentino. Pero bueno, además de crear el Estado, es decir, las instituciones, había que crear al argentino. Entonces, por eso las historias de Belgrano, de San Martín, esto que genera, digamos, porque el propósito era generar personas que se sintieran argentinas. Por eso tuvo una impronta tan fuerte el mitrismo como corriente historiográfica, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, después empieza toda la etapa de lo que llamamos el revisionismo. En realidad la historia siempre está en revisión. Claro. Pero ¿a qué llamamos revisionismo? Aquellos que cuestionan todo el orden constitucional posterior a Caseros y tratan de alguna forma la reivindicación de Rosas. Entonces, no es solo revisar, sino que en realidad hay una lectura política de eso, con un Rosas un poco ahistórico, ¿no? Porque hay una interpretación desde el presente, sí. O desde ese presente de a quien consideraban que era Rosas. Bueno, yo no he leído ningún autor revisionista que hable de la mazorca, por ejemplo. Es como que
digamos, la intención de revisar o de rever la historia, pero también hay cosas que no se terminan contando desde la óptica revisionista. Sí, a ver, insisto, a ver, y es un tema actual. El primer día que yo empecé a estudiar la carrera de historia, me dijeron, la historia se hace con documentos. Básico. Entonces hay que tener los documentos, las fuentes primarias para poder hacer historia. Eso, ¿cómo se acerca uno a eso? Bueno, obviamente hay una subjetividad, porque nosotros no somos totalmente objetivos. Claro. Es decir, si yo me acerco a estudiar el Acuerdo de San Nicolás, sí, probablemente haya preparado también todo eso, ¿no? Algún interés hay, y está bien que existe esa subjetividad en cuanto a por qué me aproximo al objeto. Ahora, lo que yo tengo que ser es honesto con eso que estoy viendo. Yo no puedo cercenar, no puedo borrar partes, no puedo tergiversar, no puedo borrar, no, esta parte no me gusta, no me menciona. No. Y después está la interpretación que uno hace de eso. Ahí también puede haber una carga un poco subjetiva, pero bueno, la historia se tiene que basar en documentos. Y ahí, esa es la discusión con el revisionismo, porque en realidad uno siempre está revisando lo que se hizo en otras etapas. Yo creo que los últimos 40 años en Argentina ha habido mucho más trabajo profesional de la historia, ya no tan tenido políticamente, por lo menos en este tipo de etapas, Claro. y ya no hay tanta, claro, no hay tanta esta idea política de rosista, antirrosista, sino bueno, una lectura un poco más ubicada en contexto de la época, de lo que ocurrió, y entender estas cosas. A nosotros nos parece raro, ¿no? Esto de cortarle la cabeza a alguien, exponerlo, pero era la práctica habitual y era el elemento de disuasión. Sí, hay que entender por ahí en la etapa histórica. Por ejemplo, Alberti en las bases dice que la mujer debe encargarse del hogar, del pilar de la sociedad que es el hogar, de los niños y demás, y con la óptica de hoy, digamos, lo llamaríamos machista. Ahora, retomando un poco esto que hablamos de, no es solamente construir lo que iba a ser Argentina, sino también construir a los argentinos. Un dato que estoy viendo que no sé qué tan real es el hecho de que Urquiza en esto hace muy buen marketing, y es en querer, él tenía ideado firmar el Acuerdo de San Nicolás por la magnitud y todo lo que implicaba un 25 de mayo, y que bueno, por cuestiones de logística incluso hay quienes dicen que ni siquiera fue el 31 de mayo, sino el 1 de junio, y que para que quede dentro del mes de mayo, con todo lo que implicaba, revolución, etc., logre generar ese efecto también revolucionario. Ahí también se busca un poco esto de crear una imagen o un sentido de pertenencia. Sí, totalmente. De hecho, incluso la jura de la Constitución se hace el 25 de mayo y después lo promulga el 25 de mayo y se jura el 9 de julio. Es decir, se busca esa vinculación sobre todo mayo, ¿no? Mayo era el mes más importante, más que el 9 de julio, sí, claramente, y ahí jugaba por lo simbólico. Estoy totalmente de acuerdo con esto del marketing que estaba muy presente. El Acuerdo de San Nicolás se terminó firmando, no en la Casa del Acuerdo, sino donde hoy está ubicada la aduana de San Nicolás, entre la Plaza Mitre. La Mitre. Porque el representante de la provincia de Buenos Aires, de la capital, que era el hijo del gobernador, el hijo de Vicente López Fidel López. Cuando Vicente López Planes, el gobernador, que había venido, porque el Acuerdo de San Nicolás es lo mismo que lo que aprendimos en la escuela primaria, del Congreso de Tucumán. Los chicos se creen que el Congreso de Tucumán fue el 9 de julio y realmente funcionó durante años. El Acuerdo de San Nicolás también no duró un día. Estuvieron bastante acá, inclusive para San Nicolás fue realmente un gran negocio económico. Acá se le cobraba hasta los pastelitos que se comían.
Acá se traían directores de orquesta porque era una fiesta que estuvieran los gobernadores o sus representantes parando en San Nicolás y había toda la noche joda. Se contrataban hasta orquestas y directores de orquesta. Bien, entonces cuando el gobernador era de Buenos Aires, Vicente López y Planes, usted dijo, todo el himno nacional se vio que esto se estaba pudriendo de a poco, dijo yo me voy. Y lo dejó al hijo como su representante. Y cuando el hijo vio también que era imposible ponerse de acuerdo, había 3 posibles acuerdos, 3 documentos, y no se ponían de acuerdo para hacer un documento común. Entonces, finalmente, él estaba preparando la valija porque se volvía a Buenos Aires vía fluvial, y el acuerdo se firma, se termina de firmar en lo que hoy es la aduana, y como dijo el joven, no fue el 31 de mayo, sino el 1 de junio. Lo que pasa es que como ahí estaba uno de los puntos del acuerdo era que se debían reunir en 90 días una convención constituyente en Santa Fe por una cuestión de fecha, por eso fue que el 25 de mayo se juró la Constitución. Se pudo reunir en el mes de septiembre, se inaugura la Convención Constituyente y el año siguiente se jura. Sí, que en realidad la Constitución se discutió en abril de 1853. Llevó varios meses que no sesionó porque se esperaba la integración de la provincia de Buenos Aires al Congreso. ¿Cómo fueron las semanas posteriores? Yo voy a seguir dando vuelta en el marketing y en la cuestión psicológica, pero porque es un interés propio también. Porque se ve en el acuerdo cuando se firman, un detalle es que todas las firmas tenían como el nombre del representante del gobernador, y abajo se hacía como un círculo o terminaba con ese tipo de dibujo que implica que no, desde el visto en carácter psicológico y demás, que no fue una firma, no sé si convencida o no, pero sí que después generaba cierto revuelo o que tendía a eso la persona firmante. Digo, a ver, ¿cómo es eso? Claro, porque la firma. Claro, desde el análisis de que se hace de la firma, no es lo mismo firmar y hacer una raya recta y firme a hacerla con círculos o con vueltas y demás. Y algo que se vio mucho en el acuerdo de San Nicolás, que no quiero decir todos porque no recuerdo, pero casi todos lo hicieron con ese círculo, que viendo unos análisis que se hicieron tenían que ver con eso, con uno estar en total convencimiento de lo que se estaba firmando. Nunca había escuchado de esa versión, muy interesante. Fran, trae una ciencia de verdad, no una Sí. ciencia. Habría que ver si no era la costumbre. No, por eso pregunté después. No, la verdad ahí Las se- semanas posteriores. el tema no es mi terreno, las firmas, no es muy interesante ese planteo, nunca lo había escuchado. ¿Cómo se llama el estudio de la...? Serigrafía. ¿Cómo? Serigrafía, ¿no? Serigrafía. Sí, pues. Bueno, y de hecho hoy recorriendo la clase de acuerdo es algo en lo que se detuvieron y había un apartado que hacía que se hizo también. Por eso fue el estudio de el próximo evento. Qué problema ese de investigar en la grafología los distintos Sí, procesos. los otros días saqué la foto de las firmas porque quería analizarlas, así que bueno, en la semana que viene... Me contestaron. Vuelvo a hacer esta pregunta la semana que viene. Me voy a sentar. Yo soy grafóloga, ¿Sí? estudié 3 años Pero mejor. habría que ver si no era Viste que cumbre, no- ¿no? Hacer ese tipo de firmas. Es muy común y es muy común en la gente normal Sí. de la época, de ahora. Sí. Actual. Quizá hablan más de la personalidad que del momento. En el momento Sí, puede también. haber la variación entre 2 o 3 firmas. Pero bueno, aprovechando que intervení, estaba esperando para no traer la conversación tan cercana en el tiempo. Pero porque más allá de hablar de la ambigüedad que puede haber en una historia oficial o de entender a las figuras como personas de su tiempo, me parece que también es interesante verlo desde el presente, cómo los cambios que hay en Argentina, ya sea del acuerdo de San Nicolás u otros momentos en el que se esperaba consenso de las personas, siempre tienen un alto grado de conflictividad, es como que está todo puesto en la mesa. No hay
no hay mucha instancia en la que uno ve que se trabaja a largo plazo en situaciones de estabilidad o en situaciones de paz. Siempre que en las partes hay intereses, por supuesto, y es común acá y en otros países, digamos. Los países se fueron construyendo sobre rivalidades, pero es interesante ver que en la práctica también no hay momentos de consenso en situaciones de paz, sino que hay como actitudes predatorias, es decir, bueno, una de las partes ve que está en situación de poder sobre la otra y a partir de ahí se produce un consenso o se produce lineamientos pensando en el largo plazo. Y pensando en la fecha de 1852 y en 2022 y en la situación actual, también digamos, hay situaciones de gran conflictividad, momentos en los que se plantean a nivel nacional que hay instancias que tienen que modificarse o que tienen que cambiar en el largo plazo, que hace mucho tiempo que se vienen posponiendo y no se pueden resolver, como puede ser la conformación de una constitución después de tantos tiempos. Llega un punto en el que sigue pasando lo mismo. ¿Quién está en una situación de poder sobre la otra para poder tener alineamiento en el largo plazo y que encima oculte, digamos, la parte perdedora? Como que no logramos esa instancia de consenso en el que las dos partes puedan sacar un beneficio en pos de algo más grande. Siempre no es la palabra mezquindad, es normal, digamos que se tiene, que es humano, digamos, totalmente. Si me permiten un comentario, siguiendo con lo que plantea él, es interesante cuando uno estudia la historia constitucional. Es cierto, o sea, porque posterior a Urquiza se produce Pavón y digamos, y posterior a Pavón el primer golpe de Estado, si se quiere, para algunos, que fue el que derrocó a Derqui a manos de Mitre. Y toda la historia argentina es una suerte de lucha de poder en la que siempre fueron muy difíciles los consensos. Seguimos es hoy, interesante, ¿no? Hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy es difícil estudiarlo. A ver, Julio, hoy a la tarde estábamos hablando de esto de que Urquiza, visto de buena manera como un traidor y que si era el contexto para hacer lo que hizo y por qué no hizo esta otra cosa, y de estar buscando siempre quién tiene poder, quién no lo tiene, cómo se somete, quién es el bueno y quién es el malo, que no, pero hasta San Martín hemos puesto en duda de decir, pero no, porque la independencia, él tenía sus intereses y demás, y es como que todo el tiempo se busca esto que hablaban los chicos y que traen acá. Es como, también, no sé si es algo bien nuestro, pero... Yo creo que sí, porque países como Estados Unidos no han tenido las guerras civiles. Exacto, por eso. Que hemos tenido nosotros. Yo creo que, perdón, una cosita. Yo creo que también... Las guerras civiles en Estados Unidos han sido peores. La guerra de secesión. Sí, han sido mucho más largas largas que la posterior a la guerra de secesión la patada de los negros, si no. Bueno, sí, eso es cierto, la cuestión racial sí, pero digamos, una vez que ellos generaron consensos, hay una organización política muy mejor que el intenso. nuestro. Además hay otro problema actual. Fijémonos en Europa lo que pasa con los inmigrantes. Inglaterra, Francia, Holanda, que son los países que más inmigrantes han recibido, fíjate los problemas que tienen. Bueno, pero Estados Unidos fue muy complicado constituirlo como país, porque también hubo varios proyectos de constitución, hubo varias ideas de antes de formar los 13 estados, había la idea, bueno, formemos distintos países. Todo el periodo que va desde 1776 hasta 1787 fue bastante caótico. Pero lo que yo, digamos, una vez que ellos firmaron la Constitución en el 87, de ahí en más, digamos, fueron más de 200 años ininterrumpidos de presidentes constitucionales. Sí, igual tuvieron que llegar a algunos arreglos, por ejemplo, el tema de la esclavitud. Claro, sí, dijeron, eso bueno, sí. algunos estados No pueden ser tenían revoluciones, esclavistas. pero tenían presidentes muertos, asesinados. Bueno, también. Así que- Pero Sí, obvio, no es singular la historia de los Estados Unidos. habían arreglado que algunos estados podían tener esclavos, otros no. Sí. Cómo se representaba esa población de los esclavos en el Congreso. O sea, había todo un armado ahí. Y bueno, y una de las cosas que obviamente nosotros heredamos fue algunos estados eran más poblados que otros, entonces tenían más representación en el Congreso. ¿Cómo hacemos Como para...? bicameral. Exacto, y ahí dicen, bueno, entonces creamos el Senado que tenga 2 senadores por cada estado. Fue difícil eso,
hubo momentos bastante tensos antes de la guerra de secesión. Bueno, la guerra de secesión, eso era ya abiertamente que no había posibilidad de convivir. Y esa situación no es que se resuelve con la guerra de secesión, duró muchas décadas esa sensación del sur de que no formaba parte del mismo país. Bueno, seguían usando la bandera confederada. Es que hasta el día de hoy, muchos sureños están orgullosos de ser sureños. Siguen usando. Sí, y por eso que yo siempre digo, que no se le diga yankee al estadounidense, porque o sea, todo lo estadounidense no se siente representado por yankee. Inclusive si le decís yankee a uno de la AMA, muy probable que te pegue un puñetazo. Así que, no, yo lo que quería decir es como yo creo que algo que es muy común más que nada de los grandes generadores de consenso, estamos hablando un poco con Andrés, más que un consenso siempre es una imposición, digamos, y yo siempre lo veo como que es el eterno tema de que los que ostentan el poder siempre quieren crear como el mito fundacional en su persona, hasta el día de hoy, digamos. La década ganada, por ejemplo, es un mito fundacional también para las personas que están de acuerdo con eso. Perón el primer trabajador también. Claro, Perón el primer trabajador, o puede ser, no sé, también Irigoyen el primer populista.